Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy sobre este tema para mí tan interesante que es el uso experiencial de las técnicas en terapia. Y quiero hacer nada más un breve comentario. Primero, pues darles la bienvenida. Me da mucho gusto que estén aquí, que participen. Y quiero invitarles también a que vayan preguntando o haciendo comentarios a lo largo de la charla. ¿Sí? Eso le da más dinamismo y nos ayuda también a ir verificando la comprensión y también pues a introducir otros aspectos que a lo mejor yo no he considerado, pero que pueden ser de interés e importantes de abordar. Así que les invito a participar dando sus opiniones y sus preguntas. Y lo segundo es un comentario sobre el título mismo de la charla. Se trata de presentarle lo que sería una perspectiva experiencial en relación con el uso de las técnicas en psicoterapia. Y eso de entrada, pues ya nos está diciendo que puede haber diferentes modos de utilizar las técnicas en terapia. Uno de ellos es esto que le llamamos el modo experiencial. Ya iremos conversando sobre cuáles son algunas de las características. La otra cuestión aquí también es que si bien el énfasis está puesto en terapia, ahí puedo agregar también la palabra consultoría, porque esto que voy a ir presentando en términos generales puede ser aplicable no solo en algo que estrictamente se pueda llamar psicoterapia, sino también en actividades más de consultoría entendidas como esos procesos donde se promueve el desarrollo personal, donde se apoya a las personas a resolver problemas cotidianos, donde se apoya también a las personas a desarrollar proyectos personales, ¿no? Entonces están más como orientadas a el aspecto del desarrollo. La terapia la vería yo como algo más orientado a la resolución de conflictos, de problemas socioemocionales, ¿verdad? Como cuestión de énfasis, no es que sean o lo uno o lo otro, pero como énfasis sí podemos distinguir. Entonces, bueno, pues vamos a estar aquí comentando sobre esto, sobre el uso experiencial de las técnicas en psicoterapia. Y déjenme entonces pasar al punto de partida del asunto. Las personas llegan a consultas con problemas en su vivir en el mundo. Y esta manera de plantearlo tiene todo un propósito y toda una intención. Fíjense, primero enfatizo que son las personas las que llegan a la consulta, no los problemas. Y aquí hay una primera cuestión importante, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, en mucha de la literatura y de la investigación, pareciera que la investigación se hace para resolver los problemas. ¿Cómo curar los síntomas de la depresión? ¿Cómo atajar las crisis de ansiedad? ¿No? Y así podemos seguir la lista. ¿Cómo quitamos las fobias? ¿No? Pero el asunto es que de la perspectiva que les propongo, considerar esto es, pues la persona va primero. Entonces es una persona que llega sintiéndose ansiosa o sintiéndose deprimida o sintiéndose atemorizada por un montón de cosas. Una persona con problemas de salud. Creo que en el campo de la salud también esto ocurre mucho, ¿no? Que es que es problemas del pulmón o problemas del corazón o problemas del estómago. Pues sí, pero la cuestión es que es una persona la que tiene problemas de salud. Y esos problemas de salud no existen aislados, ni existen independientemente de la persona y sus situaciones y sus condiciones de vida. Entonces sí hará una diferencia importante que nosotros pongamos el énfasis en las personas o en los problemas. A veces, como les decía, más hacia el área de la consultoría, pues la gente llega porque tiene problemas en sus relaciones interpersonales cotidianas, porque tiene muchos conflictos en su vida diaria, porque tiene problemas de comunicación. Yo no
encuentro pertinente ni útil hablar de esas situaciones como situaciones de terapia. Son más bien, la persona necesita aprender a solucionar conflictos, a escucharse mejor, a comunicarse con claridad, a tomar sus decisiones, ¿no? O en otras áreas también, cómo desarrollar proyectos personales, cómo impulsar su creatividad en el desarrollo de esos proyectos personales. Pero es otra vez, personas que llegan con esas cuestiones de interés, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quiero enfatizar aquí es que, hablando de técnicas, lo que sea que sean las técnicas, ahora voy a comentar un poco eso, están al servicio de las personas que vienen a la consulta y que son personas que tienen problemas en su vivir. Como todos tenemos problemas y que a veces necesitamos de una conversación, de una presencia acompañante, de una escucha comprensiva para ayudarnos a desatorar, ¿no? Para ayudarnos a poder ir más allá de donde estamos actualmente. Entonces, vamos regresando un poquito. Pero entonces, ¿qué son las, o a qué voy a entender yo por técnicas? Técnica, yo diría, son acciones estructuradas de cierta manera muy definida con la finalidad de obtener un objetivo o una meta muy concreta. Entonces, una técnica es un modo de hacer algo que está muy bien descrito y que me sirve para obtener algo. Bueno, ya notaron que ando un poco con problemas en la garganta, entonces de repente tendré que hacer breves pausas para poder toser sin que me escuchen de más, ¿no? ¿Y para qué son las técnicas? Bueno, pues las técnicas son eso, son un medio que nos ayuda a conseguir ciertos objetivos. Y cómo las utilizamos, pues ahí va a depender de para qué las queremos, cómo enfatizamos, si el énfasis lo ponemos en la persona, si énfasis lo ponemos en el problema, y también si pensamos que las personas y los problemas son organismos vivos o si son más como elementos más tipo máquinas, ¿no? No es lo mismo utilizar un procedimiento en una máquina en donde uno puede esperar que en general, pues dadas ciertas características, las cosas van a ir más o menos iguales, ¿no? Y las respuestas van a ser iguales. Pero cuando esto lo hacemos en un organismo vivo, la vida ya de por sí nos está diciendo que hay un movimiento propio. Y entonces, y ahí ya no es tan fácil pensar que porque ya decimos que vamos a seguir ciertos pasos, desde ahí vamos a conseguir ciertos efectos. Esta es precisamente una de las preguntas que yo hago cuando de repente hablan. Es que hay que utilizar los procedimientos basados en evidencia. Yo digo, bueno, ¿y qué es eso de los procedimientos basados en evidencia? Porque luego nos dicen que son los procedimientos que tienen respaldo científico. Pero ¿cómo se hace un experimento científico? Los resultados del experimento nos dicen cuestiones aplicables a una generalidad, con probabilidades de... Pero no, los resultados de un experimento no me dice sobre esta persona con su situación concreta que va o que no va. Claro que entonces si yo dejo la persona y digo, no, es que lo que yo estoy tratando es un problema de ansiedad, lo que yo estoy tratando es un problema de depresión, entonces ahí yo puedo hacérmela creer que pues son iguales, ansiedad una, ansiedad la otra, pues lo mismo para todas las ansiedades, lo mismo para todas las depresiones, lo mismo para todas las fobias, porque ya son métodos, según esto,
basados en investigación de acuerdo con un protocolo que se sigue. A mí me parece que ahí hay falacias epistemológicas bien importantes, pero bueno, no es el tema a discutir así a fondo en esta cuestión. Lo que quiero nada más es yo señalar cómo están estos aspectos ahí en juego. Y que por lo tanto nuestra manera de entender las técnicas en este contexto va adquiriendo también ciertas características, ¿no? Sí, son acciones descritas, especificadas, ¿no? Que tienen un fin, que ordinariamente se pueden hacer de cierta manera, pero que siempre estamos abiertos a las variantes que con muchísima frecuencia ocurren. Ya les platicaré más adelante algunos casos concretos que muestran esto, ¿no? Como uno puede decir, ay, es que voy a trabajar esta técnica, empieza uno haciendo algún comentario, dando alguna indicación a la persona, y resulta que la persona, como no me sigue el protocolo, hombre, faltaba más, y entonces empiezas a hacer comentarios y preguntas que dices, ¿y ahora qué se hace? El que se siente en problemas es uno, porque si ya me estoy saliendo yo de mi guía de cómo se tiene que usar la técnica, y la persona no responde como se supone que tendría que responder, y digamos, ¿ahora qué voy a hacer? Es muy interesante en los programas de formación en los que he participado que una de las preguntas, yo creo, como que se sienten más apremiantes para quienes están empezando a formarse en el campo de la psicoterapia o de la terapia o de la consultoría, y quizás no solo para quienes se empiezan a formar, sino también a veces cuando ya tenemos un rato en esto. Y la pregunta es, bueno, y cuando llegue la persona, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Y eso es así como toda la gran preocupación, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, a ver, platícame más de la persona, y ya me platicaban de la persona. No, 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 profe, pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué técnica voy a usar? ¿No? Nos gana tanto como la necesidad de tener previsto un modo de acción ya estructurado anticipadamente, porque eso parece que nos hace sentir con más seguridad, ¿no? Sin embargo, yo creo que tener esta perspectiva de pensar que esta definición previa de un procedimiento de acuerdo a ciertos pasos me va a dar la posibilidad de aplicarlo tal cual y que nunca voy a necesitar variantes, yo creo que me va a meter más en más problemas que lo que me va a solucionar. Entonces yo puedo pensar en las técnicas como propuestas de acción que tienen ciertos pasos y ciertas características y que probablemente me sirven para algunos propósitos, pero que necesito ir acomodando, reconstruyendo, recreando en la relación y en la interacción con cada uno de los consultantes en cada una de las sesiones. Creo que esto en los casos que voy a plantear nos va a ir quedando más claro. Pero el otro elemento que está puesto aquí es, bueno, ¿qué busco con mi trabajo? Entonces, ¿para qué son las técnicas? Pues depende mucho de qué busco yo con mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en algunas situaciones lo que yo quiera lograr sea un pronto alivio de algunos malestares, y que podría decir son como situaciones de urgencia, ¿no? Una persona, por ejemplo, está de repente en un estado de pánico, pues lo primero que necesitamos es que salga de ese estado de pánico. Que una persona tiene ya muchos días porque no puede dormir, pues lo primero que necesitamos es que esa persona pueda dormir y tener descanso. Yo digo porque son situaciones urgentes que, si se siguen creciendo, pueden dañar más a la persona. Entonces, a veces
los procedimientos que yo utilice me servirán para eso, para generar un rápido alivio a malestares que son importantes de transformar. Yo no veo ningún problema con eso si tengo claro que estoy haciendo esto para generar este alivio, digamos, no diría temporal, sino este alivio de primeros auxilios para disminuir la intensidad del malestar. Una vez que se ha bajado esta intensidad del malestar, entonces puedo pasar a buscar el cómo puedo propiciar que en la relación se vayan desapareciendo los malestares y los síntomas, ¿no? Como una resolución, diría, como más amplia, más de fondo. Y esto también se puede entender de muchas maneras diferentes. Por ahora lo que me interesa es enfatizar esta distinción entre lo urgente y lo que va más de fondo y es más amplio. Pero en otras ocasiones también a donde yo apunto es a escuchar y comprender los mensajes personales de los malestares. Con mucha frecuencia, cuando nos fijamos tanto en los malestares y en los síntomas, lo único que queremos es que se quiten, que desaparezcan. Y lo que les estoy proponiendo aquí es que en muchas ocasiones nos conviene primero escuchar y comprender los mensajes personales que nos damos a nosotros mismos a través de esos malestares. Malestares que pueden ser en la relación interpersonal, que pueden ser en lo emocional, que pueden ser incluso en la salud corporal. Pues que tengo un dolor, pero me interesa nada más hacer desaparecer el dolor, o me interesa también entender qué me estoy diciendo a mí misma con este dolor. Esto es como abrir una dimensión novedosa y diferente en estos procesos de propiciar el bienestar de los otros. Si sigo esta dirección de escuchar y comprender los mensajes personales, pues un siguiente momento será atender y actuar siguiendo esos mensajes, ¿no? Una vez que voy entendiendo qué me va pasando, entonces actúo para seguir los mensajes. Es muy conveniente en todo esto recordarlos, que los problemas pueden ser complejos y multifacéticos, ¿no? Hace unos días tenía yo una dolencia importante en una pierna, y por supuesto que puede haber algo muscular, por supuesto que puede haber alguna torcedura, puede haber alguna cuestión de los huesos, ¿no? Y eso hay que atenderlo y hay que revisarlo, y si hay que darle una alternativa de solución, pues hay que ofrecérsela. Pero además de eso, yo puedo preguntarle a la pierna, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué mensajes me estás diciendo? ¿No? Que es una manera de decir, ¿qué me estoy diciendo yo a mí mismo con estos malestares de mi pierna? Claro que esto quizá no sea muy frecuentemente hecho por muchas personas, y entonces simplemente lo dejamos pasar desapercibido. El asunto es que si lo dejamos pasar desapercibido, perdemos la oportunidad de atender situaciones de nuestro vivir cotidiano que necesitan ser modificadas para mejorar nuestra vida de una manera más significativa. Alguna vez me decía la persona, es que no he podido trabajar, no he podido descansar, ya tengo 5 años que no me tomo las vacaciones, pero hasta la semana pasada que me caí y me rompí la pierna. Dije, ya tuviste que recurrir al extremo de caerte y romperte la pierna para inmovilizarte y tener por lo menos unos días de descanso, ¿no? Entonces, de ahí pues que esto sea también una situación importante, pero me lo tengo que plantear, es decir, ¿qué busco con mi trabajo?
Y finalmente pongo aquí, aprender a vivir en proceso, aprender a vivir como proceso. O sea, que los y las consultantes puedan no solamente resolver en lo concreto esta situación, sino que se transformen de una manera tal que aprendan cómo estar resolviendo, cómo no dejar acumular, cómo no dejar guardar pendientes, asuntos inconclusos que se van ahí acumulando y que de alguna manera nos van lastimando. Entonces, el asunto aquí es pues que cuando trato de orientar mis acciones a nivel de la técnica, yo digo, pues necesito también claridad a nivel de qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y por eso a veces cuando me preguntaban por la técnica, le digo, es que la respuesta por la técnica viene como en el 15º lugar. Porque antes de poder llegar a esa respuesta tenemos que ver toda una serie de elementos más. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, como identificando un contexto amplio desde el cual podemos ir configurando nuestros criterios para poder proponer utilizar distintas técnicas en un momento dado de una interacción con una persona concreta. Entonces, fíjense, a mí me parece que hay una serie de supuestos y de recursos encarnados, y enfatizaría esto de encarnados, que orientan mi acción y mi relación. Yo creo que casi todo el mundo estará de acuerdo que las teorías sobre los problemas y los cambios son muy importantes de tener. ¿Con qué teorías trabajas? ¿Con qué teorías orientas? Creo que hasta ahí no hay mayores problemas, es decir, sí, necesitamos algunas teorías. La cuestión es, y mi pregunta es para ti, para cada uno de ustedes, ¿estas teorías están encarnadas en ti? ¿O estas teorías las aprendiste de memoria, como cuando en primaria me aprendía las poesías que luego declamaba el Día de las Madres, y luego si me preguntaban qué dice la poesía, pues quién sabe, porque ni siquiera la entiendo, pero no hacía falta entenderla, ¿no? Yo la aprendía de memoria y me decían qué entonación tenía que darle y ahí repetía el asunto. Bueno, con las teorías nos puede pasar eso. Las sabemos decir, las sabemos repetir, las sabemos argumentar, pero no las hemos hecho propias de una manera encarnada. ¿Y cuál es una de las diferencias por las que esto es importante? Cuando yo tengo una teoría encarnada, yo no necesito pensar explícitamente con la teoría cuando estoy con la persona. Porque como la teoría ya está en mi cuerpo, la teoría se convierte en un recurso a mi disposición de mi relación, de mi estar con la persona, momento a momento. En cambio, cuando mi teoría no está encarnada, yo tengo que estar pensando, si es que la teoría dice, no creo que lo que le está pasando a esta persona es... Empiezo a dar explicaciones de lo que le está pasando a la persona, pero lamentablemente en el transcurso me perdí de la persona. Me desconecté de la persona, porque mi atención se jaló a las teorías, a darle explicación, o a definir qué metodología voy a utilizar. Y, por supuesto, aquí qué técnica convendría utilizar. Cuando todo esto está encarnado, las preguntas no las planteamos así. Cuando todo esto está encarnado, nosotros en cada momento de la relación con las personas vamos sintiendo lo que va ocurriendo ahí y vamos sintiendo también cómo está la persona y vamos sintiendo corporalmente lo que se necesita expresar o mostrar para propiciar que el proceso avance.
Por el otro lado, si yo creo en la complejidad de la vida y de las situaciones humanas, y entonces me recuerdo que ninguna teoría me da una explicación completa de lo que ocurre. Cada teoría me va dando explicaciones parciales de ciertas facetas, desde ciertas perspectivas de lo que ocurre. Si yo lo veo así, entonces yo digo, pues si yo conozco 3, 4, 5 teorías, voy a tener un panorama más amplio. Voy a tener un panorama más enriquecido, más completo. Parcial al final de cuentas, pero más amplio que si solamente tengo una. Pero ¿cómo le voy a hacer para que estas distintas teorías no se conviertan en una discusión teórica difícil de resolver y mucho menos si eso ocurre cuando estoy atendiendo a una persona? Imagínate que... No, es que aquí lo que pasa es que yo creo que inconscientemente la persona está haciendo... Pero por la narrativa que tiene, si pudiera resignificar y generar un nuevo discurso, pues a lo mejor sí podría, claro, siempre y cuando tome conciencia de, pues sí, pueden ser explicaciones muy pertinentes, pero insisto, hacerlo esto cuando estoy con el consultante me hace perder mi conexión y mi relación con la persona consultante. Entonces es otra vez en el aspecto de lo encarnado, desde donde puedo yo tener esta diversidad de teorías, metodologías y técnicas sin entrar en conflictos y confusiones, sino pudiéndolas combinar creativamente a medida que se va necesitando en cada interacción. Y por supuesto, en el fundamento de todo esto, que es algo que también no siempre lo tenemos muy presente, está la visión filosófica que tenemos, en sentido, encarnada, sobre las personas, sobre los seres humanos, sobre el mundo, sobre las formas válidas de conocer, sobre la ética. ¿A qué le damos prioridad? Así, en la acción, en la vivencia concreta. ¿A sentirnos, vernos y tratarnos como individuos separados? ¿O le damos prioridad a sentirnos interacción, siendo interacción con otros en el mundo y en el universo? Esto, por ejemplo, son cuestiones fundamentales porque la posición, la convicción que yo tenga me va a llevar por un rumbo, me va a llevar por otro, pero insisto, es la convicción vivida, no la convicción declarativa. Entonces, yo creo y sé que hay diferentes formas válidas de conocimiento. No tengo ningún problema en ir aprovechando las aportaciones que estas distintas modalidades me dan. La investigación de un tipo, la investigación de otro tipo, ¿no? Las tradiciones milenarias, el conocimiento y la experiencia de la vida cotidiana. Cada uno de estos modos de conocimiento tiene sus aciertos, su validez, su riqueza, su parcialidad también. Pero tenerlos encarnados nos da la posibilidad de vivirlos de manera inclusiva, integral y en movimiento creativo, que me parece que ahí es otra cuestión también muy importante. Ahora, si yo trabajo como consultor o trabajo como terapeuta, ¿cuál es mi horizonte de vida desde el cual hago yo esto? ¿Cómo me respondo yo a la pregunta por el sentido del existir y del vivir humanos? Porque eso está siempre ahí presente. Lo haga explícito o no lo haga explícito. Y con mi decir y con mi actuar ofrezco respuestas. Y la consultante también va dando las suyas. Pero yo digo, bueno, si de todos modos está, pues creo que nos conviene más
ponerlo como un tema explícito. El buen convivir, si ustedes se fijan, hablar de buen convivir me está ya ubicando en una perspectiva que enfatiza el estar con otros y la pone en prioridad por encima del individuo aislado, separado. Y desde ahí entonces, como veo yo las relaciones con otras personas y con la naturaleza, también van a ser diferentes. La naturaleza es algo para explotar, para utilizar, o yo me siento junto con los demás como parte de la naturaleza. El agua, vamos a poner un ejemplo muy concreto, el agua. ¿Cuál es mi conexión y mi relación con el agua? ¿Por qué hay que pagar por el agua? ¿Por qué contaminamos con tanta facilidad? Y nos despreocupamos de muchas de esas cosas. Yo creo que eso lo que nos está haciendo es, nos va mostrando nuestra desconexión. Y entonces también, en las relaciones de ayuda, la pregunta es, ¿y qué queremos propiciar? ¿Esas desconexiones o queremos recuperar y avanzar en dirección de las conexiones? Yo creo que un trabajo terapéutico, como un trabajo de consultoría, como un trabajo en general de ayuda en relaciones humanas, no es un trabajo neutro. Aunque explícitamente no se diga, hay posicionamientos muy específicos en relación con estos aspectos. Con relación también, por ejemplo, a las condiciones socioculturales, económicas, políticas, ecológicas, religiosas, espirituales. Recuerdo alguna vez, hace ya muchos años, estaba yo atendiendo a una persona y un día llega y me dice, era una mujer joven, como de 25, 26 años, y me dice así como media penada, ay, me da mucha pena preguntarle, pero le voy a preguntar. Fíjese que mi mamá me quiere llevar con una señora, pero yo quiero saber si usted está de acuerdo o no. En la manera como me lo dijo, capté que lo que me estaba diciendo es, mi mamá me quiere llevar con una curandera. ¿Usted está de acuerdo en que vaya con la curandera? ¿No? Pues fíjese qué interesante, porque por un lado, ella me daba a mí un lugar particular como para preguntarme mi opinión. También le daba un lugar a su mamá, porque apreciaba también la sugerencia de su mamá. Y también le daba un lugar a la curandera porque no estaba, de entrada no estaba diciendo, ay, ¿eso para qué me va a servir? ¿No? Por lo menos había la curiosidad de, ¿será que me podría ayudar? Bueno, es que eso está ahí, presente. Insisto, no siempre lo hacemos explícito, pero ahí está. Bueno, cada uno de estos temas lo podríamos comentar muchísimo más. Déjenme hacer una pausa para preguntarles, ¿quieren comentar? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Con mucho gusto, antes de que pase a algunas otras cuestiones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? de acá de Argentina. Me Adelante. parece fundamental lo que usted está planteando, porque el cuerpo físico hay como una interacción, un ida y vuelta permanente entre nuestras creencias, nuestro medio ambiente, y indudablemente que hay una influencia en cómo enfocar y cómo la persona va a encarar ese tema. La Ajá. ansiedad o cualquier otro tipo de tema no es lo mismo en función del contexto y el conjunto del paradigma, el conjunto de creencias que tengamos. Me parece, pero fundamental lo que usted plantea. De pronto, muchas veces uno empieza con las terapias
hay mucho, digamos, en todas las terapias alternativas, una gran influencia, por ejemplo, de las creencias orientales. Sí, Si mantras, si, si esto, si lo otro, el yoga. Y de pronto por ahí la persona tiene un contexto y su formación y su cuerpo responde a un grupo de creencias como puede ser, bueno, es católico, ¿no es cierto? Y ajá, tiene está aferrado, si es que entiendo dónde usted apunta, ¿no? sí, Y de pronto uno, en vez de plantearle un camino por el, bueno, te voy a enseñar tal mantra que está buenísimo, que a mí me sirvió, de pronto por ahí la persona entiende el tema rezando un Padre Nuestro y le resulta más que cualquier mantra que yo le esté comentando, cualquier ejercicio de yoga, cualquier ejercicio de tai chi o el así es. enfoque. Entonces, me parece que es muy importante contextualizar el tema de las creencias y pensar que más allá de que un organismo físico tiene leyes propiamente físicas, indudablemente hay una interacción que no la podemos desconocer. Yo me acuerdo una anécdota personal que mi mamá contaba, que cuando una de sus abuelas falleció, decía que había que ponerla en el suelo porque era devota no sé de qué santa, Ajá, y que hasta que no la pusieran en el suelo no iba a fallecer. Una cosa así como extrema, ¿no? Así que me parece sí, fundamental el aporte y esa visión de no desconocer el contexto en el que desde el que esa persona viene. sí, 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 sí. Y es tan fácil desconocerlo, ¿no? Sobre todo cuando es un contexto diferente al nuestro, pues a nosotros nos parece muy obvio nuestras propias creencias, nuestros propios modos de pensar y de vivir la vida. Y cuando alguien nos propone algo distinto, es, ay, esto, como que, ¿qué? Y entonces ahí está justamente esta invitación a mantener esta visión amplia, ¿no?, de la complejidad y de la diversidad y posibilitar justamente que cada quien desde ese contexto de su complejidad vaya encontrando sus propios cursos de acción. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Muchas gracias. Bueno, déjenme comentarles brevemente, por la cuestión también del tiempo, pero espero que con esto les vaya dando algunas pistas. Escogí estas 5 técnicas de diferentes propuestas terapéuticas. No les, no les quise poner de cuáles, creo que la de mindfulness es la única que es más obvia porque el nombre coincide con, ¿no? Pero fuera de eso, las distintas otras son técnicas de diferentes propuestas terapéuticas. Pero lo que me interesa más que nada es, primero, proponerles que cualquiera de estas las podemos utilizar de una manera integral, orientada con una perspectiva experiencial. Pero además que cada una de estas se resuelve en lo concreto de cada relación con cada persona. La escucha empática experiencial. Aquí de entrada nos podemos encontrar con una diversidad de expresiones. Estamos hablando de empatía, estamos hablando de escucha activa, yo aquí le pongo escucha empática experiencial. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Pero en este contexto quiero hablarles del reflejo. Que el reflejo, que fue inicialmente propuesto por Carl Rogers y que luego, como él mismo nos comparte, le dio muchos dolores de cabeza y mucho sufrimiento porque después ya no sabía cómo quitar eso, ¿no? Dijo, no me han entendido, eso que hacen como reflejo no es lo que yo quería que se hiciera, pero se instaló. Y más todavía cuando encontraba aquellos manuales que decían, si tú quieres reflejar con precisión, estos son los formatos de enunciados o de palabras que tienes que utilizar. O sea, a ese grado, ¿no? Y hay manuales
reflejo, confrontación, una diversidad de habilidades descritas conductual y verbalmente, y que así tenía que ser. Pero la pregunta es, ¿para qué era el reflejo? ¿Cuál era el propósito del reflejo? Y resulta que el reflejo tenía varios propósitos. Y uno de ellos era expresar la comprensión que el terapeuta tenía de cómo la persona se estaba vivenciando en ese momento en la relación. Y además tenía también el propósito de verificar y de clarificar para la terapeuta si iba comprendiendo adecuadamente a la otra persona o si tenía que modificar o precisar algo. Entonces, ya cuando captamos esto nos damos cuenta que el repetir de manera mecánica las mismas palabras que la otra persona dijo, la mayoría de las veces no sirve de mucho. Es más, resulta contraproducente. Y algunas veces preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? Estoy reflejando. Entonces, entramos pues a ver cómo está aquí la sutileza de cómo las acciones pueden quedar confundidas porque les ponemos un nombre y las encerramos en ese nombre. Y digo, pues en todo caso, más que reflejar, podríamos decir, hay que resonar. ¿Y qué quiero decir por resonar? Quiero decir, me dejo sentir en mí cómo se siente la otra persona. Y desde eso que suscite en mí el cómo se siente la otra persona, desde ahí yo expreso mi comprensión de lo que la otra persona está sintiendo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en la escucha. A veces cuando aparecen como aspectos que se ven como polaridades o como opuestos, muchas veces la sugerencia es, pues ponte en uno, ponte en el otro, ponte en uno, ponte en el otro, y a veces se colaba la idea de que entonces había que escoger y que todo el problema era con cuál de los dos te vas a quedar. Pero una alternativa a eso es decir, ahí están los dos y de entrada no se trata de excluir. Es decir, quiero ir y no quiero ir. No, pues te tienes que decidir, ¿quieres o no quieres? Ya, echa para afuera uno. Pero de entrada están los dos, quiero y no quiero. Y a veces hay más. Esos son los dos más claritos nada más, ¿no? Pero entonces, ¿puedo yo decidir de una manera tal que tome en cuenta esos diversos aspectos que están involucrados en la decisión? Voy a decidir queriendo ir y no queriendo ir y con temor de ir y refunfuñando porque tengo que ir, etcétera. ¿Cómo puedo propiciar que todo eso se reconozca como totalidad y entonces desde ahí pueda yo llegar a una decisión? Y otro modo de intervención dentro de la escucha empática experiencial diría es las expresiones corporales de los y las terapeutas. Y con esto quiero decir la voz, los gestos, los movimientos, los silencios, las miradas. Muchas de las prácticas terapéuticas le dan mucha importancia a las palabras y le dan poquísima importancia a estos aspectos. De hecho, con frecuencia, como los nombramos, los aspectos no verbales de la comunicación, los aspectos paralingüísticos de la comunicación. Y yo digo, nombrarlos no verbales me suena a que no les estamos dando un lugar propio. Me suena a que el lugar que realmente cuenta es el lugar de las palabras. Y este es el lugar de no palabras. No, pero es que no lo voy a definir por lo que no es. Lo voy a apreciar por lo que sí es. Y la voz con su musicalidad y los gestos y los silencios
expresan con mucha mayor claridad que las palabras los aspectos emocionales y corporalmente sentidos de nuestras vivencias. Entonces ahí nos preguntamos, ¿y esto cómo lo atendemos? ¿Cómo lo reconocemos? Entonces yo puedo decir, parece que estás muy enojada. O puedo decir, parece que estás muy enojada. O puedo decir, parece que estás muy enojada. Las palabras son las mismas y sin embargo las expresiones son completamente diferentes. Hay un modo técnico de hacer esto, pero no es un modo de manual. No hay un manual donde yo pueda consultar. ¿En dónde voy a poner el acento? ¿Qué tan fuerte va a ser el volumen? La orientación viene desde mi propia conexión corporalmente sentida con la otra persona. Y desde ahí dejo que salga esto. La silla vacía. La silla vacía suele ser una técnica en donde se coloca, por ejemplo, delante de una persona, una silla, y ahí la persona puede ubicar un aspecto de sí misma, puede ubicar a otra persona con la que dejó asuntos inconclusos. Y yo alguna vez le dije a la consultante que tenía ya una serie de dolores crónicos y le digo, ¿y qué tal si escuchas a tu dolor? Podrías poner el dolor ahí, por ejemplo. Y ella muy seria dice, ¿y por qué no eres tú mejor mi dolor? Por supuesto que a mí me agarró de sorpresa, ¿verdad? Y yo me quedé en silencio, primero por el desconcierto y lo inesperado de su... Y entonces ya... Pero eso también me dio tiempo para dejarme sentir como me sentía ahí. Y entonces luego me dice, pero no dices nada, te quedaste en silencio. Y entonces ya pude decirle, sí, me quedé en silencio porque necesitaba escuchar. Necesitaba clarificarme cómo me siento antes de poder decirte algo. Para no responder con lo primero que se me ocurriera. Y entonces ella dice, entonces sí necesito darle tiempo también a mi dolor para que se pueda expresar y necesito darme tiempo para poderlo escuchar. O sea, fíjense cómo en una interacción tan breve, porque realmente esto ocurrió en muy poco tiempo, ocurren tantas cosas tan diferentes. Y yo les podría contar también otros ejemplos más de cuando de entrada podría yo sugerir esto de las sillas vacías, cómo rápidamente la persona hace otras sugerencias que nos llevan por otros lados. Entonces, otra manera de ver esto de las técnicas es decir, que son pretextos y que ojalá sean buenos pretextos. ¿Para qué? Para ayudarnos a mover en las direcciones que queremos. Para ayudarnos a promover los cambios que andamos buscando. Pero que esto lo vamos descubriendo a cada paso y a cada momento. Y entonces, más que ver el uso técnico como una cuestión de manual, lo podemos ver como una cuestión de uso creativo, de pautas inicialmente descritas. Tampoco nos vamos a pelear con eso. Donde nos hacemos la diferencia, es decir, el que esté descrito que están estos pasos, o este es el modo de hacerlo, no quiere decir que a fuerzas tiene que ser así. Empezamos de un modo y vamos siendo creativos. Aproximaciones sucesivas. Este es un procedimiento que dice, bueno, si te cuesta trabajo algo, divídelo en pequeños pasos y lo vas haciendo.
Y en alguna ocasión yo quería ir a conseguir un financiamiento para un boletín que estaba publicando y resulta que me descubrí que me daba mucho trabajo y me daba mucha pena ir a hablar con la persona que podría darme el financiamiento. Y estaba yo leyendo sobre esto y dije, esta es mi oportunidad, a ver si es cierto que esto funciona. Un procedimiento técnica de aproximaciones sucesivas con un enfoque experiencial. Entonces esta persona que yo iba a buscar tenía su negocio, era una especie de papelería. Entonces el primer paso fue ir y pararme afuera del negocio. Y me quedaba ahí un ratito parado fijándome en cómo me sentía, ¿no? Atendiendo a mis sensaciones con sentido, a mis emociones. Y ya que después de un rato me empezaba a sentir tranquilo, calmado, me iba. Un siguiente paso fue, voy a entrar al negocio, pero ando curioseando ahí, ¿no? Pero mientras ando curioseando me voy fijando cómo me voy sintiendo. Y de nuevo, hasta encontrar el modo de sentirme en paz, ¿no? Validado. Un siguiente paso fue llegar y preguntar por algún artículo ahí, hablar con algunas de las trabajadoras de ahí. Oiga, ¿qué venden aquí? ¿O qué, cuánto cuesta esto? ¿O el libro, tal, lo que sea? Y así me lo fui llevando por pasos, hasta que finalmente llegué a hablar con la persona que tenía que hablar y afortunadamente conseguí el patrocinio que estaba buscando. Bueno, experiencialmente lo que hacemos al ponerle a este procedimiento es precisamente la atención a nuestro vivenciar, a nuestra corporalidad vivida. Los otros son pasos que están descritos como técnicas en otras propuestas. Pero aquí lo enriquecemos porque metemos la corporalidad vivida. El mindfulness, ¿no? Ya ves que de repente descubrieron que podrían trabajar la terapia cognitivo-conductual y juntarla con el mindfulness. Del mindfulness estaría por lo pronto yo aquí resaltando esta invitación a darnos cuenta de lo que ocurre a cada momento. Estar con atención presente. Reconocer lo que está en el momento. Eso es una invitación que también lo podemos hacer desde una perspectiva experiencial. Atender a cómo nos estamos sintiendo. Atender a lo que va ocurriendo en nuestro vivenciar. Pero la perspectiva experiencial nos recuerda que una vez que atendemos y acompañamos lo que está, podemos propiciar o podemos invitar a la expresión de eso vivido y que entonces esa expresión que surge desde eso vivido, cuando se expresa con precisión, genera cambios. Entonces, algunas veces, si nos quedamos solamente con el mindfulness, y aquí reconozco que no soy experto en mindfulness, a lo mejor es parte de mi ignorancia, pero no he visto en lo que conozco de lo del mindfulness que más allá de propiciar esta conciencia plena, esta atención, también esté este siguiente paso de lo experiencial que invita a lo corporalmente sentido a expresarse y a seguir la expresión precisa que propicia un cambio. Y finalmente esto de aceptación activa, observante desde cierta distancia. Son de estas cosas que luego yo me río de mí mismo porque yo digo, bueno, esto tengo tiempo de hacerlo, pero ahora me estoy encontrando que estos de esta propuesta, que la trabajan así y le llaman de esta manera. Ah, pues qué bueno. Pero yo la he hecho desde hace mucho tiempo sin ponerle un nombre en particular, ¿no? Aceptación activa, que es invitar a reconocer lo que está. No me gusta, pero ahí está.
Y como una manera de ayudarme a reconocer eso que está, cuando a veces es difícil, es observarla y ponerlo a cierta distancia. En lo emocional, este modo o esta técnica, todavía yo me resisto a llevar las técnicas, pero bueno, esta técnica nos ayuda justamente a poder atender a nuestras emociones poniéndolas desde fuera. A veces uso la metáfora de como si fuera en un río o como si estuviera en un teatro y está ahí todo el escenario, pero yo mantengo una distancia que me permite captar y apreciar de un modo distinto eso que me está ocurriendo. Y entonces eso me permite, por supuesto, encontrar otras maneras de expresión, de atención, de reconocimiento. La lista puede ser muy grande, porque creo que una de las ventajas de la perspectiva experiencial es justamente que no está peleada con algunas técnicas. Que lo que busca más bien es aprovechar lo que es aprovechable de las diversas técnicas y además enriquecerla con lo que da esta atención y este contacto con la fuerza y energía de lo que viene desde el cuerpo vivido. Entonces, con todo esto, creo que también tenemos ya elementos para plantear o considerar las técnicas como vías de contacto y de darse cuenta. Por ejemplo, yo puedo sugerir una actividad de poner atención, de seguir con la atención el movimiento del estómago al estar respirando. A veces lo platico. Sí, una técnica de respiración. No nos vamos a pelear por el nombre. Pero el asunto es, deja que tu atención vaya hacia el movimiento de tu estómago al estar respirando. Y luego deja que tu atención siga el movimiento de tu estómago al estar respirando. Este doble movimiento es muy valioso. Dirigir la atención y seguir con la atención. Y eso ya me ayuda a hacer contacto. Pero además después está también la invitación. Y no tienes que hacer nada más, no tienes que explicar. No tienes que corregir, no tienes que cambiar. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de cómo se siente el movimiento del estómago, cómo se siente la respiración, darte cuenta de si hay cambios en el ritmo de la respiración, notar cuándo ocurre y cómo los vives, nada más. Nada más. Ahora sí que nada más que nada más no es poca cosa. ¿Para qué me puede servir también las técnicas como vía de contacto y darme cuenta? Para salirme de mis rollos y diálogos internos. Para salirme del estar pensando constantemente y torturándome con eso. Y para empezar a descubrir vivencialmente que ahí están esas otras dimensiones, la dimensión del cuerpo y la dimensión de lo emocional, que son diferentes a la dimensión de la lógica, la razón, lo pensado. Y que sean diferentes no significa que tengan que estar ni peleadas ni separadas. Más bien, que la invitación es a que vayan encontrándose en un modo de convivencia, en una unidad, ¿no? Donde se expresan y se influyen con fluidez. Entonces, esa puede ser una manera de ver las técnicas, como vías de contacto y de darse cuenta. Una segunda manera es ver las técnicas como vías de expresión desde el experiencial. Desde la teoría experiencial de Gendlin,
el poder expresar con precisión desde el experienciar es un momento importante para propiciar un cambio. Y entonces, ¿cómo puedo yo ayudar, apoyar, promover para que la otra persona se exprese desde su experiencia? Es decir, que a veces el primer problema es que no se da cuenta de su experienciar y por eso ya hicimos lo anterior, actividades de contacto y de darse cuenta, para que pueda identificar, ¿no? Pero una vez que ya puede identificar y reconocer su experienciar, deja que desde ahí surja la expresión. Y cuando digo esto siempre me acuerdo de varias expresiones de personas en sus caritas como diciendo, ¿cómo que deja que desde ahí surja la expresión? Pues, ¿de cuándo acá de una sensación va a venir una expresión? Por favor, ¿no? Y tú, aguanta, dale chance. Espera. Y deja, no trates de. Y entonces las expresiones pueden tomar una diversidad de formas también. Y aquí lo insisto para no quedar atrapados en quizá las más usuales que serían las palabras, por ejemplo. Y a veces, por ejemplo, en terapias de juego, en terapias artísticas, ese tipo de expresiones. Solo que el asunto con ese tipo de expresiones es que hay que tener presente que el núcleo primordial es el expresar, no es el resultado de la expresión. Es el hacer el dibujo, es el dibujar, no el dibujo final que queda plasmado en una hoja. Es el movimiento, la energía que está siendo puesta en juego al dibujar que puede ir sirviendo como expresión desde el experienciar lo que puede generar ese movimiento. Y luego, cuando viene esta expresión, pues nos conviene verificar. ¿Qué verificamos? Verificamos que esa expresión coincide con lo que el experienciar está sintiendo. O de otra manera, que el experienciar se reconoce con esa expresión. Entonces, si nos vamos por el lado de la verbal, es como decir, parece que te sentiste muy enojado cuando pasó eso. Es una invitación para que la otra persona reciba esta expresión, la coteje con su experienciar y desde ahí pueda verificar si esta expresión que yo le estoy proponiendo se reconoce adecuada para ese experienciar o necesita un ajuste. No, hombre, qué enojado, enojadísimo. Pero fíjese, no solamente cambió la palabra, cambió la musicalidad de la voz, cambiaron los gestos, cambiaron los movimientos, porque todo cuenta. Y la persona entonces está haciendo esta contrastación entre su expresión y su experienciar y dice, ah, eso, ahí es, porque la sensación me dice cuándo se reconoce. Y entonces, ¿qué ocurre? Que puedo sentir un cambio corporal. Y con ello puedo pasar entonces a este aspecto de la promoción de cambios personales como cambios corporalmente sentidos y vividos. Y también como promoción de un proceso en movimiento. Por eso la atención no está solamente o tan puesta nada más en el contenido. El dibujo que quedó en el papel.
No, es en el movimiento, en el moverse, en el dibujar. Que siga habiendo movimiento, que siga haciendo dibujar para que vayan saliendo más dibujos. Y que la persona se sienta en su experiencia reconocida en esos dibujos que van saliendo, en su dibujar. Esto tampoco es tan, yo digo, tan común porque estamos mucho más acostumbrados a fijarnos en los resultados, en los productos. ¿Y cuántas veces he visto yo en talleres que, bueno, dibujamos y luego, a ver, ¿quién quiere compartir su dibujo? Bueno, y ya cada quien dice lo que el dibujo quiso decir o lo que quiso expresar con el dibujo. Ese es un aspecto y tiene su utilidad. Pero el otro aspecto es ver cómo se está dando el movimiento de la expresión al estar dibujando. Entonces, fíjense, aquí podríamos también decir, utilizamos las técnicas de expresión artística como vías de promoción del cambio. Y en estos ejemplos que les estoy poniendo, ya estoy hablando de diferentes modos, diferentes matices, diferentes énfasis. Que me llevan, por supuesto, a diferentes propósitos, diferentes resultados. Por eso no puedo yo decidir, escoger el uso de una técnica al margen de todas estas consideraciones. Y mucho menos por eso. Y entonces, ¿cuál es la mejor técnica para no sé qué? Sabemos por investigación que hay algunas técnicas que en cierto tipo de problemáticas, en muchos casos, ayudan de cierta manera. Pero son generalizaciones que no me dicen mucho de cada caso en particular. Y además, insisto, si mi perspectiva no es solo atender el problema, sino primordialmente atender a la persona que tiene un problema, que vive con una situación problemática, el panorama es mucho más amplio. Alguna vez una persona me consultaba muy específicamente porque tenía una fobia a los perros. Y así fue planteado, como una fobia a los perros. Yo le digo, por supuesto que podemos abordarlo esto como la fobia a los perros. Pero te pregunto, ¿te quieres quedar solamente focalizada en eso? ¿O quieres a partir de ahí estar abierta a la posibilidad de que aparezcan otros aspectos de tu vida donde se puedan ir suscitando cambios? No nos vamos a meter a hacer una exploración, no nos vamos a hacer una indagación de a ver por qué tú y cómo fue que aprendiste, llegaste a tener miedo a los perros. No. Vamos a tratar de que tu miedo a los perros se vaya diluyendo. Pero lo vamos a hacer de una manera tal que no solamente estemos quitando el síntoma, sino lo vamos a hacer de una manera tal que estemos escuchando lo que tú misma te estás diciendo con ese malestar, con esa, para ella era muy serio porque con esa restricción que te genera el miedo a los perros. ¿No? Pues por supuesto que con eso ya ampliamos y prontito empezaron a aparecer sobre todo dos cuestiones más que tenían que ver con relaciones interpersonales, ¿no? Y que tampoco llevó mucho tiempo transformarlas. Pero es para mí un ejemplo otra vez de esto que digo, es el centro es atender a la persona para que en nuestra interacción encuentre maneras de transformar sus sentires en relación con esas situaciones de vida. Y las técnicas las veo entonces como pretextos, como ayudas
que me aportan a que vayan ocurriendo estas cuestiones que planteo aquí, ¿no? Que la persona se contacte, se reconozca, se dé cuenta de sus sentires, que se exprese desde experienciar, que puede ir verificando, resonando, contrastando y entonces dándole la bienvenida a los cambios personales, ¿no? Pero bueno, habría muchísimo más que hablar sobre esto, este, pero creo que por ahora voy a hacer una pausa y literalmente voy a hacer una pausa también aquí en la grabación. Muchas de estas cuestiones nosotros las estamos trabajando como parte de la formación en terapia orientada por el focus. Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los temas que hemos ido tratando en las diferentes charlas que hemos dado, ya vamos por la quinta creo el día de hoy, ¿no? Pues son como dar probaditas, como dar algunas muestras. Para muchos de ustedes son recordatorios, para algunas serán un poquito como manera de ampliar o de refrescar, ¿no? Experiencias, aprendizajes que ya han vivenciado, que ya conocen, o de captar tal vez un matiz nuevo, un matiz diferente. Pero bueno, sí, para quienes están interesados, que por ahí, bueno, hemos recibido algunas expresiones de interés de muchos de ustedes, pues es el momento de pasar a la acción, ¿no? La idea es empezar la próxima semana con un nuevo grupo de formación en terapia orientada por el focusing. Entonces, una cordial invitación para que se comuniquen con nosotros, se pongan en contacto, nos digan, yo quiero, me interesa, ¿no? Yo sé que algunas ocasiones, porque algunos me lo han dicho, es que no estoy seguro de si la parte de la inversión puedo o no puedo. Pues la manera de saberlo es platicando. A veces uno se queda también con los fantasmas de que sí, que no, que quién sabe. Entonces también una invitación. Si quieren, si te interesa, si crees que es algo que te va a enriquecer, que vale la pena integrarlo como parte de la ampliación en la formación de tu trabajo, pues bienvenida. Y bueno, igual tenemos unos minutitos a preguntas, comentarios sobre los que les he pues, expuesto sobre las técnicas y me interesa también ir conociendo y reconociendo cómo les llegó, cómo les resonó lo que les fui compartiendo. Así que agradeceré su participación en preguntas, comentarios y demás. Sí, veré. Hola, buenas ¿Qué? tardes. Hola, hola. Me llamo Alejandra Berenice y soy de Oaxaca. Muchas gracias por permitirme escuchar esta conversación. Am, Creo que para mí es bien significativo poder mm, pues resonar podría ser la palabra, porque me, me parece muy fácil a mí la parte de tomar en cuenta todo lo que me pasa con mi cuerpo, ¿no? Todo lo que pasa en mi cuerpo, con cada parte de mi cuerpo, con, con alguna herida, con algún dolor. Entonces, me parece hasta bonito y particularmente sanador. Yo estudié psicoterapia gestal y aún no ejerzo, porque justo muchas de las preguntas que aquí las apunté, ¿a qué le llamamos técnica? ¿No? ¿Y cómo las voy a usar?
desde el principio fue mi gran temor. Mm, y ya llevo varios años pensando en esto y creo que es una de las, eh, mm, como si es un tope para mí, ¿no? En Ujú. el actuar, en mi actuar de sí, ahora este año sí lo voy a hacer y este año también y así voy. Entonces ahorita también que escucho lo de las aproximaciones sucesivas, me acordé que en este año me propuse acercarme a una clínica para preguntar sobre el costo de la renta de los consultorios, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Y estoy en ese paso, estoy en ese, ya visité algunas clínicas. La primera clínica no hablé nada, solamente vi, observé y ya me fui. Y ya en la segunda vez que pude ir, ya pregunté el costo. Entonces, mi, bueno, y viene a mi duda, ¿no? Yo siempre me gusta mucho participar, unirme a los cursos, a las actualizaciones, y es que puedo hacer. Y de repente también mi duda es, pero si no ejerzo, ¿puedo? O sea, está bien para seguir participando, seguir tomando los cursos, las oportunidades. Y no es que no quiera hacerlo, solamente ay, estoy ahí en ese gran abismo para ese paso. Sí, Y es algo que he trabajado en mi proceso, porque a veces digo, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Quisiera, ya, deberías de hacerlo, deberías de hacerlo. Y es como esta situación, no es que no quiera, solo que de verdad mi cuerpo se detiene totalmente. sí. Este, pero bueno, eso quería compartir. muchas Muchas gracias, Bere. gracias. Sí. Te puedo sugerir, bueno, puedes poner atención durante unos momentitos y preguntarte, a ver, ¿cómo se siente en mi cuerpo esto? ¿Cómo se siente en mi cuerpo el estar atorado, el no poder, el sí querer y no poder? Nada más como darte esa oportunidad de reconocer en tu cuerpo cómo se siente. Incluso sin querer cambiarlo ni explicarlo. El primer paso es entrar en contacto y tomar conciencia de y acogerlo, lo que llegue, acogerlo. Ahí está. Esto como que sí me gusta, esto como que no me gusta, pero ahí está. Pues ahí está. Y ya que puedes lograr, entre otras cosas, por ejemplo, te dejas de estar peleando contigo mismo, porque muchas veces eso nos desgasta mucho. Que sí, que no hay una legata enorme que traemos con nosotros mismos y nos desgastamos. Entonces, si nos vamos empezando a reconciliar, a poner en paz, eso ya nos empieza a movilizar de otra manera. ¿Quién más que quiera compartirnos su sentir, pensar, experiencia? Ánimo, ánimo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto compartir con ustedes, ¿no? Siempre vamos descubriendo algo nuevo y sobre todo aquí pues lo importante es tener la oportunidad de compartir, de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo, ¿verdad? Y de seguir pues pudiendo ser capaces de prestar un mejor servicio también con la gente con la que trabajamos. Elvira, por ahí veo tu mano levantada, con mucho gusto te escuchamos. Yo nada más agradecerte, Salvador. Digo, lástima que iba entre yo y no podía disfrutar del todo, que solo cómo se siente mi cuerpo jaloneado, pero es un gusto siempre escucharte y aprender de ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues ojalá que se te quede grabado para poder reestudiarlo y volver.
que nunca me canso. Sí. Gracias, Elvira, gracias. Un abrazo, bye. Fabi, Hola, hola, Salvador. Pues siempre un gusto escucharte. Agradezco muchísimo la invitación. Me sirvió muchísimo de principio a fin como esta refrescar, mucha información, técnicas, algunas cosas ahorita que le comentabas justo a Bere, de cómo se siente esto en tu cuerpo. Me ponía a pensar justo de tantos momentos en que es como conveniente parar y preguntarte cómo me siento con alguna reacción que puedes tener incluso como automática. Ahorita que escuchaba a Vero, me identificaba mucho con esta parálisis de pronto ante el querer hacer algo a nivel profesional y de pronto sentirme inseguro, perdida de si estoy lista o no, pero no, ujú, nunca me he parado, aunque lo sé, no me he parado a preguntarme cómo me siento, sí, y por qué me estoy sintiendo de esa manera, ¿no? O sea, sí, creo que ha ido más a nivel mental el pensar o el saber por qué me siento así. Tengo una sí, explicación del por qué me siento así, pero no sí, me he preguntado cómo me siento. Entonces, así es. siempre te aprendo algo, siempre me haces recordar cosas importantes que a lo mejor, aunque bueno, en mi caso, pues estar un poco en la práctica, pero de pronto hay cosas que no estoy como practicando todos los días que me son de mucha utilidad. Así es que muchísimas gracias. Con mucho gusto, Fabi. Y bueno, pues que el recordatorio sea invitación para que te hagas las pausas y decir esto cómo se está sintiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y ya saben dónde nos pueden encontrar, vía WhatsApp, vía correo electrónico y reitero, quienes estén interesadas en participar en la certificación, pues esperamos tener noticias de ustedes desde hoy, mañana, iba a decir ayer, pero eso ya no se puede, pero hoy y mañana, por supuesto, con mucho gusto. Pásenla muy bien, nos vemos, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias.